¿Cómo no nos están viendo? El vicio. Listo, ya estamos acá al aire. Solo se ve la imagen promocional de la actividad de la noche de hoy. No tenemos invitados por lo pronto. Y en un momento ya se hizo la actualización en Facebook. Ahí te Son voy a las dejar 7 en punto. sí, te voy a dejar al WhatsApp el link del en vivo para que lo puedas difundir si quieres. ¿Te parece? Ya, dale. ¿Cómo lo difundo? Copias el link y le dices a las personas, aquí estamos. Aquí pueden entrar Listo, para... mándemelo. Ya te lo envío. O sea, lo pego en Face. Lo pego en el Eh, Face. ¿Cómo? Lo pego en el Face. Puede ser, sí, en el Facebook o se lo envías a la gente del WhatsApp, si quieres. Ah, ok, Ya te- mándamelo al WhatsApp. Por favor. Y si lo pego en Face, ¿qué sale? no, ahí entran, sí, sin ningún problema. Ya tenemos dos espectadores, ya está Zumbambico Surumbático. Pero ese no cuenta, es de la casa. Ya está Zumbambico Surumbático por acá. Bueno, sigue llegando gente esta noche para las personas que se están conectando. Ya estamos con el escritor acá en línea, sin embargo tenemos esta imagen en el panel, esperando que se termine de conectar las personas. Yo creo que a eso de 7:05 iniciamos. Esta noche nos acompaña Jair Villano en nuestra segunda transmisión de Trazando el Barrio. Bueno, se siguen conectando personas, estamos en vivo, el escritor está con nosotros y esperaremos hasta las 7:05 de la noche para iniciar la actividad. Por lo pronto, muchísimas gracias por acompañarnos. El escritor Humberto Jarrín también había hecho la consulta a Jair de cómo podía conectarse. Yo no sé si ya está en la audiencia. De todos modos, yo le envié al interno el link. ¿Cómo conectarse a este escenario? Señor. ¿Cómo conectarse aquí? ¿Sí me escucha bien? Sí, sí, yo te veo, te escucho bien. Te decía es que Humberto Jarrín nos escribió por el privado y nos preguntó cómo se podía conectar al espacio. Entonces, Ah, vale.
Yo le expliqué pues que en la noche a las 7 iniciamos, pero si tienes algún contacto con él se lo puedes enviar. De todos modos ya yo lo hice por el interno. Es que tengo un teléfono de los viejos, entonces no Ya, tengo no, no, cómo. ya yo se Tengo lo envié. chat de Facebook ni nada de esas cosas. Yo creo que ya está en línea, parece que ya está en línea acompañándonos. Bueno, Zumbambico Surumbático. Ese es el espacio porque, aunque Silvia Valencia estuvo con nosotros el sábado, ese sábado que pasó, para quienes no saben, Silvia Valencia nos acompañó junto con un miembro de nuestra librería, Danilo Aiza, hubo una entrevista a propósito de la literatura infantil y juvenil en los tiempos de confinamiento. Digamos que el espacio son los martes, ¿no? Lo pensamos de esa manera, como institucionalizado. De todos modos, sí, sigue sumando nuestras de apoyo y de plataforma para escritores o creadores de la región, que es la idea, Trazando el Valle. Ya tenemos varias personas conectadas. Para los que han llegado hace poco, bueno, está Oscar Renan Correa también, dice aquí estoy pendiente. Para los que han llegado hace poco, estamos esperando que se siga conectando hasta las 7:05 de la noche. Ya está con nosotros Jair Villano. En un momento iniciamos la actividad. Bueno, súper chévere, ya hay varias personas conectadas. Creo que la audiencia va a estar interesante. De cualquier manera, yo les voy anunciando que si tienen alguna pregunta desde ahora, si son ya lectores que han tenido la oportunidad de revisar alguna columna de ir o de haber leído algunos de los libros, eh, pueden ya dejarlo en el chat. Yo se las transmitiré a él al final del espacio o a medida que les desarrollo. Eso para que lo tengan presente. El chat del en vivo está disponible para ello. Bueno, yo creo que en todo caso, ¿qué te parece si iniciamos? Listo, perfecto. Bueno, ya te digo. Bueno, ya estamos al aire, te cuento. Jair, muchísimas gracias por acompañarnos. En nombre de la librería Expresión Viva, quiero agradecerte por aceptar la invitación esta noche a compartir el segundo espacio de Trazando el Valle. Yo me presento formalmente, soy Jonathan Valencia, en este momento hago funciones de librero y un poco también de cultural en estas áreas virtuales, ¿no? A propósito del coronavirus. Y ese es un espacio que inició formalmente la semana pasada, el martes pasado. Tuvimos invitado al doctor Leonardo Medina, que es el secretario de Biblioteca, ¿no?, Cultural de Cali. Y bueno, lo iniciamos con un conversatorio a propósito de uno de sus libros, Aquellos años oscuros. Un poco con la intención de darle espacio a los escritores de la región. En ese sentido, si aquí hay algún escritor o en cualquier manera algún autor, sea ilustrador, escritor, editor, gestor cultural, en la librería Expresión nos interesa compartirle este espacio y en ese sentido que puedan postular una carta en las redes sociales, está nuestro teléfono para que nos contacten y compartan con nosotros. De esta manera,
espacio. Quiero preguntar, ¿cómo te ha tratado el coronavirus? ¿Qué tal? Pues muy buenas noches y encantado de estar con ustedes en este espacio, en esta circunstancia que atravesamos todos y que tratamos de asumir de la manera más serena. Coronavirus, pues, no sé, yo creo que soy una persona bastante encerrada. Soy, como se dice, un ratón de bibliotecas y de un perímetro muy corto. Mi vida en Bogotá es como de la librería a la Javeriana, de la Javeriana a otros escenarios sobre los cuales no valdría la pena dialogar aquí. Pero me ha tratado en ese sentido bien porque, pues como me la paso encerrado, no tengo tanta necesidad de estar en la calle. Naturalmente los fines de semana uno sí quisiera interactuar, o incluso entre la semana uno quisiera ver gente, dialogar, y eso es imposible. Pero bueno, para eso están estas plataformas que nos permiten acercarnos frente, pues, a los demás. Bueno, muchas gracias de nuevo. Quiero preguntarte, ¿qué estás leyendo ahora? Estoy leyendo ahora, Sí. estoy leyendo varios libros al tiempo. Terminé de leer hace poco La Conjura de los Vicios de David Betancourt, libro que reseñé para el Banco de la República. Estuve también hojeando a Proust. A propósito, aprovecho el espacio para invitarlos al conversatorio que vamos a desarrollar el otro viernes. No este, sino el viernes que, Jonathan. El próximo viernes 15 de mayo, sí, el próximo viernes 15 de mayo, yo voy a dejar en el El chat viernes para que tengan 15 de conocimiento. mayo, entonces he estado con Proust ahí releyendo algunos de mis apuntes. Para mí leer a Proust pues es un placer infinito. Y paralelamente he estado también hojeando un ensayo de Enrico Caña sobre el dolor, pero el dolor desde la filosofía del dolor. Entonces he estado como con esos tres libros, así, merodeando. Ya. Bueno, entonces yo les comento que esta noche yo tengo compañía, dos libros de la autoría de la persona que nos acompaña esta noche. El primero es el compilador, ahí es el compilador de este libro, Like a Rolling Stone. Y este libro, Escribir por Escribir, que fue editado por nuestra librería, tiene el sello de la librería Expresión Viva. Acá creo que lo ven. Sí. Y en ese sentido, pues yo tuve la oportunidad de revisar el libro, de leer, típicamente fue lo que hice, y a partir de la lectura se me presentaron varias inquietudes. Muy bueno, muy chévere, porque he tenido la posibilidad de, por fuera del libro, seguir como teniendo un hilo conductor a propósito de esas inquietudes. Sobre todo ha tenido que ver con el cine, ¿no? Quisiera que nos comentaras ahí cuando publicaste el libro Escribir por Escribir y de manera como cómo fue tu qué metodología de crónicas, ¿no? O de ensayos propiamente sobre literatura y cine que has tenido la oportunidad de algunos medios de, digamos, de periodísticos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu intención para hacer este libro? Bueno, el libro, todo el crédito a usted, a Expresión Viva, en especial a Carlos Galvez, que fue como el de la idea, fue el gran gestor, y luego a Juan Guayara, que fue la persona que se encargó de editarlo, de fragmentarlo, si se quiere, de encontrar elementos en común y a partir de eso crear capítulos. Y sí, ya van casi 2 años. Salió en el 2018, pero en realidad fue a finales del 2018. De manera que lleva 1 año y medio más o menos circulando. Y bueno, sí, hay uno que otro ensayo, hay sobre todo comentarios literarios, también sobre cine. Eh, y bueno, eso es el libro, ¿no? Hablar de una pasión que es la literatura, hablar de otro divertimento que es el cine. Yo siempre he considerado que la literatura es mi mujer y que el cine es mi amante. Con el amante, naturalmente, uno la pasa muy bien, y a solas y a oscuras. Oh, qué bueno, ahí está.
Ya. Bueno, yo a propósito del cine, encontré, bueno, que el libro está estructurado en dos partes, ¿no? Básicamente. Una primera, donde hay ensayos sobre todo sobre literatura, y la segunda parte es sobre cine. Yo te pregunto, yo tengo algunas inquietudes que compartirte a propósito de la lectura que tuve con el libro, y si hay alguien también de los participantes del en vivo que quiera compartir alguna inquietud, puede dejar en el chat y aprovechamos. Te pregunto, ¿podemos iniciar de pronto por el tema cine o te gustaría iniciar de pronto por el tema literatura? No, la literatura, eso es coger el cacho, ¿cómo es que se dice? El toro El toro por por los los cachos. Claro, literatura, Bueno, que es lo que en realidad es. de tus columnas, eh, tú mencionas a propósito de como del estado cultural de Cali, eso fue en el 2018, ¿no? Pero no sé si esa idea sigue vigente en ti, que Cali es una ciudad que se quedó en su salsa, ¿no? Y yo creo que es una metáfora para decir, pues, para decir muchas cosas, ¿no? Y te pregunto, ¿qué quieres decir con eso? Y si crees que todavía Cali es una ciudad, digamos, en el sentido de la literatura, todavía está quedada en su salsa. Con la literatura, Sí, pues yo creo que lamentablemente, bueno, no sé, hay atenuantes, pero creo que sin duda alguna Andrés Caicedo sigue siendo el referente más rimbombante, que más excita y con el cual más se crea, pues, se entiende como a Cali, como referente cultural y literario. Si Cali está rezagada a nivel cultural, hay hechos que permiten pensar que sí, hay hechos que permiten pensar que no. Un hecho que permite pensar que no es la Feria del Libro, que se está desarrollando en octubre, que es así una feria muy bonita, eso permitiría pensar que no. Pero si lo leemos desde el punto de vista de algo que es fundamental, que es la crítica literaria, pues pareciera que sí, porque en Cali no hay crítica. El único suplemento cultural del periódico más importante, pues dejó de circular de manera masiva. Ahora no sé cómo es que es su publicación, estoy hablando de la Gaceta. Y ahí, lamentablemente, en ese espacio que debería ser un escenario para desarrollar discusiones alrededor del libro, no se aprovecha para eso. Hay autores, desde luego, hay autores jóvenes, hay plumas que también no han tenido suficiente reconocimiento, podría mencionar varios casos, de modo que hay razones para pensar que sí y hay razones para pensar que no. Ahora, eso si lo miramos solamente a Cali, digamos solamente pensando en Cali, si la comparamos con otras ciudades, seguramente la respuesta sería negativa, porque por ejemplo acá no hay editoriales. No hay editoriales como a nivel Medellín, que es otra ciudad intermedia que cuenta con editoriales más sólidas. No hay tampoco escenarios culturales, grandes escenarios para que permitan, digamos, acercar a los lectores, a los escritores, a pesar, reitero, aunque que hay celebraciones, como ahora estoy pensando en el Oiga Mire Lea, que también ha sido una plataforma. Pero bueno, yo creo que hay avances, pero todavía hay que seguir trabajando, como siempre, ¿no? ya, entiendo. Bueno, que también quería, no sé, mencionaste que estás viviendo ahora en Bogotá, ¿cierto? Sí, sí, hace 4 o 5 años. Ya, comentas que tu vida ahora discurre entre la librería y la universidad. Sí, ¿A qué te dedicas ahora? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué haces en la librería? yo estoy estudiando una maestría en estudios literarios, eh, pues, paralelamente, desde luego, trabajo, escribo críticas para el Banco de la República, para otros medios, hago corrección de estilo, vendo libros, es decir, toca rebuscársela como se dice, pero afortunadamente me ha tocado rebuscarme con ejercicios que van alrededor del libro, dando clases de redacción. Entonces eso me permite a mí leer lo que me gusta, que es bastante. Ya. ¿Y estás trabajando en una librería ahora? No, yo vendo libros
mis libros, los libros míos, los libros que me van llegando. Bueno, por ahí tengo amigos que son libreros como El Abuelo, El Dinosaurio, en la calle 45, que con el que también pues ahí a veces hacemos negocios, pero no, son básicamente los libros míos. Ya. Yo quisiera que retomáramos la idea de Cali como en su salsa, con un apunte que encontré en tu libro, específicamente en la columna, El triste círculo vicioso de la literatura colombiana, ¿no? Sí, Y bueno, es como a propósito de mi labor como librero, no solo en este espacio que afortunadamente tengo ahora, que es en la librería Expresión Viva, sino como en toda mi experiencia como librero. Siento que los escritores y escritoras, un poco hablas de que Cali tiene, o en general la literatura colombiana tiene como tres clases, ¿no? Un poco la A, los conocidos, la B, un poco por ahí va la idea. La invitación es igual para que desarrollen la idea dentro del libro y ahí lo puedan mirar. Pero la idea tuya, que bueno, invitas a que los autores y autoras no regalen su trabajo, mm, tiene un valor importante, ¿no? Yo tengo una apreciación allí y quisiera compartirla, lo que tiene que ver con el estado cultural de Cali, uno de los motivos del status quo que tiene Cali en tanto a la cultura, y es que, bueno, hay un grupo de escritores que tú denominas en el libro que por su manera ocurren sus relaciones editoriales, digamos, eh, hacen que la actividad pauperice, ¿no? Básicamente se regala. Y como librero yo tengo la inquietud, y es que en la librería, y eso ya es como un llamado general a las personas que están acá y también un libro, una obra, cualquier. Normalmente pasa que vienen a la librería y, digamos, dejan un lote de libros, quedan 5 o 10 de su autoría y pues reciben, digamos, el comprobante, lo dejan y ahí quedó la relación. Nos dicen, bueno, este libro cuesta tanto, eh, eventualmente puede que diga a nosotros, las personas que estamos aquí en la librería, eh, pueden que nos digan, este libro trata esto, pero normalmente lo que ocurre es que no sucede así, se da por sentado que el libro. Y ese es el punto. Yo creo que el llamado es a autores que un poco hagan pedagogía con los libreros, trata de esto, no es mira, este es para ti, léelo, compartir, es como para que creo que se vida con la cual se enaltecería, ¿no? A propósito de tu comentario. Creo que sí, esa actividad como suma autopap ha tenido la actividad de escritores en la región, ¿no? Eso es lo que quería sumar. No sé si tienes algo que decir a propósito. Como autor, ¿no? Como autor y también como pienso lo que he alcanzado a leer como un bibliófilo. claro, es que te escuché muy entrecortado lo último, ¿qué decías? Nada, pues la idea que recogía era a propósito de lo que tú compartiste en el texto, Ujú. como un llamado a que cambien como la metodología para que no se pauperice más su actividad intelectual. Y te pregunto, ¿qué piensas tú de eso? ¿Qué opinas tú de esa relación entre el escritor y el librero? ¿Crees que por lo menos acá en Cali existe? ¿Lo has visto en las librerías que conoces? Mm. ¿O es pobre esa relación? ¿No existe? ¿O tú como escritor haces esa relación con los libreros, por ejemplo? Sí, no, yo soy amigo de varios libreros, sobre todo pues en Bogotá, aquí también, pero creo que en Bogotá hay más cultura del librero, es decir, que conciben el librero como un oficio.
que en ese sentido pues buscan joyas, tienen cierta vanidad en adquirir cierto tipo de literatura, lo cual está bien porque, pues, ¿saben? Tú me dices, Dame un segundo. Ya regresamos. Vamos a esperar que se sigan conectando. Listo, ya están volviendo acá. Ahorita retomamos la pregunta y tú me dices, hermano. listo, dicen acá que mejor. No sabemos qué sucede, igual, al menos te cuento que acá en Cali, en una de las transmisiones que tuvimos una dificultad parecida y sucede cuando llueve, ¿no? Con el tema de la conexión de la red. Entonces, ya hay personas que se están conectando de nuevo y esperemos, ya dicen que está mejor, que está bien, ya se están conectando de nuevo. Listo. Tú me dices, me dirás, como decimos acá. Que MP. Ah, bueno, dicen que la conexión acabó, caducó, cuando estaba la pregunta, ¿sí? ¿Cuándo estaba qué? Cuando estabas respondiendo la pregunta, ¿no? La pregunta era, ¿qué libros han publicado míos? Sí, correcto. Sí, ya tenemos, yo creo que ya tenemos aforo de nuevo para seguir. Entonces pedimos disculpa por el problema en la conexión, no sé qué habrá sucedido, pero aquí estamos de nuevo, creo que estamos mucho mejor de conexión, nos dicen. Listo. Y la pregunta era, ¿qué libros habías publicado? Y comentabas que ya habías publicado tu primera novela hace 5 años y es una novela juvenil. Sí, hace 5 años se publicó El Cabello de una Balada. Es una novela juvenil pensada para un público juvenil, a la cual le tengo un aprecio, pero sobre todo sentimental, porque a nivel estético sí, pues tengo muchas discrepancias con ella. Y por eso mismo me he resistido a que se haga más masiva su difusión, porque hay propuestas para reeditarla. Se lee en colegios, de hecho, lo cual a mí no es que me guste mucho, porque como te digo, pues es una novela con la que tengo muchas diferencias y sobre todo porque ahora tengo más esclarecido qué es lo que yo quisiera como autor que eventualmente estuviera mi obra, ¿no? Y esa primera novela pues es como un pequeño traspié, a veces necesario. Bueno, el segundo libro, que en realidad no es mío, yo fui editor, compilador y escritor de un texto, es Like a Rolling Stone, que fue el primer libro del que estábamos hablando, que fue a propósito cuando Bob Dylan ganó el Premio Nobel de Literatura. Se nos ocurrió la idea de escribir libros, de invitar autores, escritores que hablaran sobre bandas musicales. Y bueno, ahí invitamos a muchas plumas reconocidas. Y escribió Ramiro Meneses sobre UFO, escribió Juan David Ochoa sobre The Doors, escribió acá en Cali, escribió Julian Chan sobre David Grohl, escribió Oscar Perdomo sobre Prince, escribió Mohamed Charles sobre Jimi Hendrix. Bueno, mucha gente y muchos autores. Y ese segundo libro, pues también tuvo cierto movimiento. Escribió Nicolás Pernet sobre Bob Dylan, un perfil muy interesante por lo demás. Juan Fernando Merino, un cuento de gusto. Yo escribí sobre Oasis, la banda noventera de Britpop. Y el tercer libro, que es este, Escribir por Escribir, que reúne algunas reseñas, ensayos y textos sobre literatura y sobre cine. Aquí está. Ahora tengo dos proyectos, tengo ya un libro de ensayos listo, una recopilación más bien. Tenía ya más o menos casi que hecho digamos, el proyecto con una editorial, pero por eso el coronavirus se cayó todo. Entonces, bueno, esperemos que cuando se normalice la
la situación, podamos retomar ese proyecto, porque ese libro sí me gustaría, sería una recopilación de ensayos que he escrito para el vicio. Listo, ya estamos acá al aire. Súper, de acuerdo. Aquí hay unas preguntas pendientes. Yo quisiera compartírtela de Oscar Correa. Dice, en el ejercicio literario, ¿qué importancia le da a la anécdota y qué importancia a la fuerza estética? Yo creo que por aquí hay la crítica literaria de por medio, lo cual es fascinante, me parece. Ahí te voy a dejar en punto. Sí, te voy a dejar al WhatsApp ¿A la anécdota? el link del en vivo. Repito la pregunta, dice, difundir si quieres, ¿te parece? Ya, Que vale. en el ejercicio ¿Cómo lo literario, difundo? ¿qué importancia le da a la copias el link y le dices a las personas, aquí está, qué importancia a la fuerza estética? Aquí pueden entrar para... Bueno, es una pregunta un poco ambigua, pero... Ya te lo envío. A la estética sí que trato de darle fuerza, ¿no? ¿Lo pego en Face? Pues al género ficción, por definición, tiene que ser un discurso estético. ¿Lo pego en Face? Además, al género del ensayo, de la crítica, también trato de darle estética a los textos. Ser, sí, quiere decir con esto que le resulte agradable al lector. Paul Valéry decía eso, que la estética es solo que yo trato en el ver que los textos resulten placenteros para el lector. Y en ese sentido, pues, creo que trato de unirlo todo, ¿no? Una anécdota, pues también puede funcionar, desde luego, para iniciar cualquier tipo de relato. Entonces, no sé, responder ahí la pregunta. Ok, de acuerdo. Por acá pregunta, bueno, esa pregunta me parece, yo quería hacértela, pero se adelantaron. Alejandra Echeverry. Sí. Ya tenemos dos espectadores. ¿Por qué no hay crítica literaria en Zumbambico Zurumbático? ¿Por qué no hay? Pero sí hay crítica literaria, lo que pasa es que no es muy visibilizada, pero la hay. Ya está Zumbambico Zurumbático. Hay muchos espacios. La sección cultural del espectador le permite a uno hacer un ejercicio crítico. Valdezane también tuvo en su momento su auge de crítica. Arcadia también, mal que bien, también lo tuvo. Hay plataformas, Literariedad, Café y Libro, Razón Pública, sino que lamentablemente no tenemos un público para la crítica. No se ha creado como una pedagogía alrededor de la crítica y sobre todo de la pertinencia de la crítica en el escenario de las letras. De hecho, aprovecho esta ocasión para invitarlos este viernes, que vamos a estar de 3 a 4, ¿verdad? Hablando sobre crítica literaria, sobre este tipo de cosas, hacer las especificidades. Bueno, sigue llegando gente esta noche para las personas que se están conectando. Ya estamos con el escritor acá en línea. Ahí vamos a tratar de hablar de por qué es tan importante la crítica y por qué, digamos, que no circula, ¿no? Porque en la academia también hay muchísima crítica literaria. Yo me quedo creo que a eso de 7 y 5 iniciamos. Esta noche nos acompaña Javier Villano en nuestra segunda que esperamos transmisión de Trazando el este viernes. Bueno, y lo otro, y lo otro también es que lamentablemente en Colombia me parece a mí que más que lectores hay público. Con lo cual quiero indicar que un lector interpela los libros, un lector discute con los libros, un lector no traga entero, un lector no va y compra la novela del momento o el libro de la vedette del momento. En Colombia, lamentablemente, el periodismo cultural, como dice Gabriel Said, se ha vuelto una extensión del periodismo de espectáculos y eso imposibilita que el crítico literario tenga un papel importante, pues uno de los papeles del crítico es sugerir libros. Entonces, todas esas causalidades imposibilitan que la crítica tenga, digamos, un papel más importante o más preponderante en el escenario de las letras nacionales. De acuerdo. Yo voy a dejar acá en los comentarios, voy a dejar el flyer, digamos, de la actividad que vas a tener este viernes con la Santiago de Cali, para que las personas tengan la oportunidad de conocer, pues, de qué se trata, ¿no? Aquí, bueno, nos comentaron que también había una cuestión con el audio, pero me parece que ya se solventó, que ya está mucho mejor. Yo te comparto otra pregunta de una de las personas que están acompañando acá.
Pero antes quisiera tocar un tema con los libros. Y es que tú, en una de tus columnas del Espectador, ese 5 de mayo, que es la más reciente, ¿no? Me equivoco. Sí, 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 es la más reciente. Aunque ¿Y, pronto va a salir una, pero es la más reciente, sí. y de qué va? Cuéntanos, de qué va tu ¿La columna? nueva? Sí. La nueva. Es sobre el cine. No, es sobre una película que veo mucho y que no me gusta. Es decir, que objetivamente me parece muy mala, pero que sentimentalmente significa mucho para mí. Entonces es casi que un ensayo sobre el gusto, sobre, digamos que, la complejidad del gusto, todo lo que esconde un gusto, ¿no? Porque es como debatiendo esa frase que dice, a usted le gusta y ya, a usted le gusta y punto, no. Detrás del gusto hay muchas casualidades, entonces trato de explicar eso a través de esa película que yo veo, que he visto muchísimas veces, a pesar de que, como te digo, que técnicamente, narrativamente, estéticamente me parece malísima, deficiente. Y es a propósito de una propuesta que me hicieron en Facebook, ahora que está como un poco de moda hacer esos hilos que uno invita a una persona que cuelgue una imagen, un fotograma de una película. Entonces, un amigo me invitó a hacer un fotograma y se me ocurrió en vez de hacer el fotograma, escribir el texto. Es una película además de fútbol, de un futbolista. Es muy curioso. Pero esa a la que te refieres tú, ¿cuándo las publicaste? ¿Qué fecha? Que yo No, me topé. esa yo espero que salga esta semana. Ah, ok, ok. Ya está en construcción. Súper. Sí, Interesante. Yo me topé con una que es a propósito de rayar o no rayar los libros, ¿no? sí. Y bueno, quisiera compartir a las personas que están acá. Si no la han leído, les puedo dejar el link en el chat. Y escribiste en la columna, dice, un libro sin los apuntes del lector juicioso, sin una gota de café impregnada en una página, sin una errata identificada y resaltada, sin un comentario al margen, sin las preguntas o las fechas que le suscita el contenido, no es un libro personalizado. Yo quisiera que a las personas que están compartiendo el espacio con nosotros nos comentaran si suelen rayar sus libros o no y qué opinan de ello. Y en ese sentido, que nos comentaras qué quieres decir con lo del libro personalizado, ¿no? Sí, claro, yo creo que cuando uno personaliza los libros, es decir, cuando los hace suyo, cuando se los apropia, los raya. Yo soy de las personas que mis libros favoritos los rayo, discuto con ellos, identifico erratas, eventualmente se me cae el café, eventualmente me cae una colilla de cigarrillo, porque los apropio, porque me apodero de ellos. Eso es lo que intentaba decir, pero es una manera también de señalar como el sentimentalismo que a mí me merece el libro, ¿no? Y fue a propósito, por lo demás, de una discusión, bueno, una discusión no, una charla que tuve con un amigo mío, con un colega mío, por Oscar, perdón, que él me dice que él no lo raya, lo cual me parece muy rayado de su parte, es decir, como uno no raya sus libros. Él cree porque sé que es tan buen samaritano, él dice que cuando muera, cuando fallezca, va a donar su biblioteca. Entonces, según él, que los libros son de todos y que no hay que rayarlos. Bueno, allá él, ¿no? Pero también señalaba en ese texto que cuando los libros son de todos, es decir, cuando son de las bibliotecas públicas, sí se debería uno privar de estar escribiendo. Porque como yo leo mucho en las bibliotecas públicas, leo muchos libros de allá, sí me pasa que generalmente cojo libros que están súper rayados y eso me molesta porque no me deja leer en paz, porque siempre son lectores quisquillosos, que escriben algo en margen que identifica, hacen casi un spoiler. Entonces esos libros sí me parece que habría que respetarlos. Sí, esa idea yo creo que la desarrollas de una manera muy interesante en esa columna y a mí me dejó como una inquietud. Yo quisiera compartirla acá. Deben, o sea, mi pregunta es específicamente, ¿deben los libros personalizarse siempre? ¿Y por qué? Porque, o sea, con la No, personalización.
Claro, no, yo creo que es una decisión de cada lector, de cada quien, ¿no? Eh, También trataba de ahí de escribir jocosamente que como me llegan a veces libros para reseñar, a veces los rayo y los vendo. Después de reseñarlos los vendo, entonces generalmente el librero me dice por qué lo rayé. Pues porque también es que yo creo que es una manera incluso de respetar al libro, porque demuestra que uno está discutiendo, uno está conversando con él, con el libro, con el autor. Es decir, para un autor, me parece a mí que para un autor la manera, una manera de homenajearlo, de respetarlo, es encontrar un libro suyo rayado, bien sea para criticarlo, bien sea para defenderlo, pero eso demuestra que la otra persona se tomó el trabajo de leerlo, de conversarlo, de interpelarlo, de escudriñarlo en su anatomía literaria. Entonces, lo que yo creo es que cada persona hace con su libro lo que quiere, ¿no? Pero es un objeto, me parece a mí que uno debería personalizar. Hay gente que cree que no, está bien. Bueno, yo soy de los que cree que no, ¿no? Yo tengo mi agenda con todos mis apuntes, pero nada, me gusta mucho también la postura, es que la postura que asumes y compartes en el artículo. Pe- Te quiero decir por qué también, decir, por qué me privo de no rayarlos. Porque me pasó que ahora que vine a Cali para a pasar cuarentena con la familia, cada que vengo veo mi pequeña biblioteca personal, cada vez languidece más, eh, me cojo mis libros favoritos y de repente me detengo a pensar por qué rayé ahí, por qué rayé esta parte y me devuelve el tiempo. Me pasa lo que le pasaba a Marcel cuando come las berenjenas, que se devuelven. Me devuelvo. Dije, cuando rayé esta parte, este diálogo, este verso, estaba en tal circunstancia, en tal momento, estaba atravesando por tal estado en la vida. Entonces eso me resulta muy diciente y eso cuando cogí Crimen y Castigo, porque me acordé que era una parte de Raskolnikov, le decía la peste a la humanidad, creo que es al final del libro, entonces cogí Crimen y Castigo, que es una de las novelas que más he releído, y me puse a mirar todos los rayones que hay, y me puse a pensar en qué momento los había rayado y bajo qué estado emocional, en qué estado la vida estaba atravesando, y eso me pareció muy bonito, y por eso fue que me animé a escribir el texto. Sí, yo lo encuentro muy personal. Es una de las partes más personales que encuentro, de hecho, o sea, de ti como escritor dentro del artículo. Me parece bastante, una idea muy, muy personal y muy bien elaborada. A propósito de ese artículo, tú cierras el artículo diciendo, haciendo un llamado anarquista, acaben con todo, amigos, ¿no? Sí. Antes, en la misma columna, comentabas que rayar un libro es sacralizarlo, ¿no? Rayarlo es sacralizarlo, no al contrario. Esa frase me llevó a recordar, a mí me llevó a recordar el concepto de negatividad de la inmunidad en Roberto Esposa, donde la vida no es, en cursiva la vida, ¿no? Donde la vida no es sin la muerte, ¿no? Entonces te pregunto, ¿crees que rayar un libro es una protesta? Rayar un libro, yo creo que ya lo dije, es que yo creo que rayar un libro es una prueba de que uno lo leyó. ¿Y es una protesta? Sí, a mí puede ser que también sea una protesta, porque hay veces que uno no solamente lee libros buenos, uno también lee libros malos. Entonces yo, por ejemplo, cuando rayo a veces me río del propio contenido y pongo, uy, le faltó tal cosa. Como que me acuerdo, uy, pero este man lo escribo así como, ay, no, pero este señor no estaba en tal parte, como que le encuentro fallas, pero por lo que también soy un lector bastante quisquilloso en ese sentido. Eh, pero también creo, también es decir, a pesar de que a mí me gusta rayarlos, también creo que es muy válida y muy interesante esa otra forma, esa otra expresión de respeto que es abstenerse de rayarlo y tomar cual romántico una libretica de apuntes y decir en tal página tal, que además yo lo hacía porque yo lo hacía, lo sigo haciendo, como leo las bibliotecas públicas en el mensaje de Arango, entonces tenía una libretica en la que anotaba decía tal verso, tal cosa, en tal página. Porque es muy triste cuando uno es lector de bibliotecas públicas que de repente uno encuentra un libro y dice, "Hijo de madre, qué buen libro tan bueno y no lo puede tener pues, por falta de recursos". Eso me pasa muchísimo. Yo creo que
algún día, si algún día tengo dinero, compraré muchos libros que he leído y que lamentablemente no los tengo. Ya. Aquí Alejandra Echeverry dice, no hay nada más bello que volver al libro y ver dónde se rayó y por qué se hizo, ¿no? Retomando la idea Sí, de claro. con esto. Bueno, si alguien necesita el artículo, pues yo lo comparto en el chat, con mucho gusto. Yo quisiera ir al cine, Jair. Hemos hablado bastante de literatura, de libros, de crítica, pero la verdad, mi interés es el cine y quisiera que pudiéramos charlar a propósito de él, ¿no? Tengo una pregunta en ese sentido, es que tú en tu libro de Escribir por Escribir hablabas de Tonalá. En la nota La culpa no es del muerto, irónicamente comentas Sí, que cómo será de rentable, todo comenzó por el fin, ¿no? Sí, a propósito creo que tiene que ver sí, con una película que dura 3 horas y más. O sea, yo creo que dura mucho más que no la proyectan, ¿no? ¿Cómo será de rentable y tan, sí, que no la proyectan en Tonalá? Entonces te pregunto, mi pregunta en ese sentido va hacia que si quiero saber si tú crees que espacios culturales como ese, o por ejemplo acá en Cali, la tertulia, apoyan realmente el cine local, o sea, esa idea del ejemplo de Todo comenzó por el fin, que es una película de Luis Ospina. sí. Primero, pues decir que ese organismo les ha funcionado. Aunque mi respeto a Dios, como cineasta. Y yo la verdad no tengo como una respuesta sólida porque ignoro cuál es la manera de proceder de estas instituciones, pero por lo que puedo ver como aficionado común es que sí, entonces la cartelera es muy buena y hay que apoyarla para que no fallezca ahora que estamos en este escenario. Y la tertulia también veo que proyecta cine, sobre todo cine independiente, ¿no? La alternativa, es decir, lo que no proyecta la otra gran empresa. A mí me parece que sí, pero pues tengo que ser puntual en eso, yo no soy cinéfilo, es decir, yo no soy como pendiente de la cartelera y no soy un experto en el tema, yo también hablo del cine desde la pasión de una persona que acude al cine por placer y en algunas ocasiones por referencia narrativa y estética. Mm, Interesante, que quería preguntarte qué película, cuál fue la última película que viste. Y a partir de esa La última, respuesta, sí, sí. acabo de ver fin de semana vi Apocalipsis Now de Coppola, estuve viendo. Sí, que de hecho hablas de ella en tu libro, ¿no? Tienes una columna, bueno, hay una columna en tu libro sobre Coppola, Sofía, Pero sobre la hija, sobre Sofía, no, esta es del padre de Francis. sí. Estuve haciendo una cartelera personal, entonces volví a ver todo El Padrino, la 1, la 2 y la 3 y seguí con esa. Y me gusta como ver cine por autor. ¿Y cuáles son tus autores favoritos? Pues yo no sé si tenga así directores favoritos, pero siempre hay un cine al que vuelvo. Siempre hay sobre todo unas películas a las que vuelvo. Ocho y medio de Fellini, Vivir su vida de Godard, Los 400 golpes, Truffaut, Paris, Texas, The Vendors, Interiores de Woody Allen, Manhattan. Sí, hay ciertos cine que siempre recurro. Esta película de la que te decía, escribí el texto, también siempre voy a ella, una película de fútbol muy mala, pero no sé por qué, bueno, sí sé por qué me gusta verla, porque la he visto tantas veces además. Eh, Algunas de Alex de la Iglesia, algunas de Almodóvar, acá algunas de cine colombiano también, me gusta volver al cine de Víctor Gaviria, de hecho hace una semana estuve volviendo a ver Sumas y Restas, estuve volviendo a ver La gente, la Universal, que es una película muy divertida, y volví a ver esta otra icónica del cine colombiano, ¿cómo se llama? Cuando dice, ahí le dejamos su casa y ¿cómo se llama? La estrategia del caracol.
Yo quisiera saber cuál es tu opinión general. Digamos, lástima que uno tenga que generalizar, pero es como para conocer tu postura a propósito de el cine colombiano, ¿no? Ya hablamos de la literatura, pero a ver, retomo, el cine en Cali. Quiero construir esa idea. Hablamos de que Cali, en tu libro habías comentado que es una ciudad que pues lamentablemente se ha quedado en su salsa, ¿no? A propósito de la literatura. ¿Cuál es tu opinión sobre el cine en Cali? Sí, yo lo que creo es que, que Cali sí tiene algo de qué jactarse la ciudad de su cine, de sus directores de cine. Acá sí hay cultura del cine. Hay varios referentes yo creo que Cali es la capital del cine colombiano y lamentablemente su ciudadanía no se ha dado cuenta. Entonces yo pues, lo que creo es que los organismos culturales, los dirigentes culturales deberían apoyar más el cine y sobre todo que llegue más a la gente. Porque hay un festival de cine que también es muy importante, pero que lamentablemente llega a un público minoritario. Entonces yo creo que sí, este tipo de cine que, bueno, también hay que decir que es un cine que le apuesta a otro tipo de contenido, ¿verdad? Un poco más pausado, un poco más contemplativo, a veces excesivamente contemplativo, eh, pero en todo caso es algo que sí, algo sobre lo cual los caleños nos podríamos, digamos, adaptar. Creo que el cine, sus directores de cine. Entonces yo creo que hay que apoyar siempre estas iniciativas. Hay varias escuelas de cine en Cali, la de Univalle, la de la Autónoma, supongo que hay más, y seguir apoyando pues el séptimo arte. Yo anoche tuve la oportunidad de volver a ver Sal. Tuve antes la oportunidad de estar en el estreno de la película acá en el Museo de Tertulia. De hecho, de un cineasta caleño. William Vega, sí. No sé si ya la viste. Yo tengo un desencuentro grandísimo con la película y por eso la volví a ver para tratar de reconciliarme, pero no me puedo reconciliar y quisiera saber cuál es tu opinión de la película de Sal. No, o sea, yo no la he visto, la verdad. Ah, pensé que listo, bueno, no pasa nada. Ahí tienes la inquietud para que Está en retina latina, ¿verdad? Está en retina latina, me parece. sí, está en Retina Latina. Ah, bueno, la voy a ver. Quisiera, para cerrar, igual, la invitación es que las personas que están allí compartiendo con nosotros puedan eh, dirigir sus preguntas, porque ya estamos acercándonos al final del espacio. Quisiera compartirte algunas inquietudes. Es que el año pasado yo vi la adaptación que le hicieron de este director Barani, Ramin Barani, que le dio a este libro 451. No, no te escuché nada, lo último, escuché entrecortado. Perdón, te decía que quería saber tu opinión al respecto de los libros, de las obras literarias que se han adaptado al cine. Me pasó que, Adaptados al sitio, se corta. ¿me escucha? ¿Aló? Se Hola. cortó esto. Ah, ¿Ahora? sí, hola, se había cortado. Ahora mejor. Se cortó loco, se cortó loco. Ahora estamos bien. Listo, loco. ¿Sí? Bueno, te preguntaba que qué opinas de las adaptaciones literarias que se llevan al cine. Por ejemplo, hace poco vi una película, una adaptación que hicieron de Fahrenheit 451 Ah, en sí. el y fue un fiasco. O sea, eso es una película innecesaria. ¿Qué opinas tú de las adaptaciones que se hacen de libros al cine? Pues ahí, sí. Y si nos puedes recomendar, por ejemplo, pueden ser tres películas que tú digas es una buena adaptación de un libro al séptimo arte. Sí, es una pregunta difícil, pero como siempre hay aciertos y hay desaciertos. Por ejemplo, hace poco volví a ver uno de los hermanos Coen que hicieron sobre una novela de Cormac McCarthy, por lo demás es un escritor formidable. No es País para Viejos, que es Mm. muy interesante. De hecho, también vi una adaptación que hicieron sobre la carretera del mismo autor de Cormac McCarthy, que no es conveniente ver en este escenario porque esa novela se sitúa
en una realidad completamente futurista, devastadora, un poco similar a esta de alguna manera. Yo la vi, bueno, eso también es interesante. Tengo un grato recuerdo también con la que hicieron del amor en los tiempos del cólera. También me pareció interesante. O una que no es una adaptación, pero es un guión de un escritor, Amores Perros. El escritor, el guión es de Arriaga, de Guillermo Arriaga, escritor pues, muy conocido y la dirigida por el mexicano Iñárritu. Y no, pues tendría que pensarlo, pero, o sea, tendría que pensarlo muy bien, ¿me entiendes? Porque así se me ocurren esas, pero supongo que debe haber más. A veces me parece a mí que en algunas películas, no voy a mencionarlas, pero algunas películas a veces mejoran el libro. Me pasó hace poco que volví a ver de, de Bertolucci, Muerte en Venecia. Ah, claro, esa es buenísima, claro. La Sí, pero adaptación de Tomás Mann, claro. en mi caso, claro, la película es hermosa y todo, pero no sé si me parece que el libro es mejor que la película. Sin embargo, la Claro, es película, que son maneras distintas de proceder, porque hay discursos que me parece a mí que son intraducibles al lenguaje audiovisual, porque, por ejemplo, ¿cómo traduces a un prosista como Netti, un prosista como Proust, un prosista como Celano, como el nuevo García Márquez, ahora que quieren hacer una adaptación de Cien años de soledad, cuando ahí lo que fulgura mucho la prosa, el regodeo verbal? Entonces, hacer esa adaptación es muy difícil, ¿no? Ahora, creo que hay otra que también hay una adaptación del cuento de Carver, de un cuento de Raymond Carver que también fue muy afortunada, pues, no me acuerdo cómo se llama. mm, bueno, no, súper interesante esto. Hay una pregunta acá y quieren saber sobre tu quehacer académico, que creo que ya en Sí, principio que estabas haciendo o que venías haciendo y eh, cómo lo llevas entre ser escritor y tu quehacer académico, un poco entre trabajos que haces con corrección de estilo y con escribir lo que estás escribiendo y tu quehacer periodístico, como el trabajo en la prensa, ¿no? Para escribir prensa. bueno, por último, el periodismo no hago nada, o sea, yo escribo en los periódicos, pero pues se cayó, ¿verdad? ¿Se cayó? No, aquí seguimos. No, puedes continuar. Ah, sí, periodismo no hago nada, soy muy irresponsable porque a veces me piden crónicas, pero la verdad a mí me da muchísima pereza hacer crónicas, no sé, me da pereza. Prefiero leer irresponsablemente a pesar mío. Eh, y lo otro, pues nada, tiene que ver, todo está relacionado con la literatura. Entonces, pues hablar de, cuando hago clases de corrección de estilo, pues les sugiero a las personas textos literarios. Cuando vendo libros, pues lo mismo, son libros, pues, a veces míos, a veces que consigo por ahí. Y la maestría que estoy haciendo, que estoy terminando más bien, pues es en estudios literarios. Hola para Pues todas tiene y que ver más bien todos. Este es un con teoría recordatorio de literaria, parte pero de la en todo caso librería está Expresión vinculado Viva y del con mi colectivo oficio. cultural Agúzate Y mi del otro que cierre. es el de diseñador, pues es una delicia, porque es leer novedades colombianas y escribir Hola para sobre todas ellas, y todos. comentarlas. Bueno, a ver, yo creo que por acá aún no hay más preguntas. En todo caso, agradecerte. Yo creo que sería chévere pensar en un segundo encuentro, que creo que hay bastante tela que cortar. Hay muchas cosas en el libro que, sobre todo a propósito de la crítica literaria, que me parecen como muy relevantes en tanto el panorama de Cali, ¿no? El panorama de la literaria de Cali. Igual las personas que quieran seguir como compartiendo contigo en tus espacios y teniendo preguntas, que tengan presente que pueden enviarla de pronto a nuestras redes sociales, si las quieren llegar a Jair, o en su defecto, pues, para en la actividad que tiene Jair el próximo viernes, Feria Internacional del Libro Académico de Cali. Sí, el Eh, viernes los invitamos el viernes para que nos acompañen sobre una charla de la crítica literaria. Ahí sí vamos a hacer especificidades, ahí sí vamos a hablar como la importancia del género,
Y el otro viernes, el posterior, vamos a hablar de una devoción mía, una pasión mía, que es Marcy Plus, En busca del tiempo perdido. Espero compartirles mis consideraciones sobre esa obra. Entonces están muy invitados, pues, a que nos acompañen. Y muchas gracias por el espacio, Expresión Viva, Jonathan, a Carlos Mario, por ahí leí mensaje. Saludos. Sí, el del próximo viernes con la Santiago es a través de la plataforma de la Santiago de Cali, y el del viernes siguiente es aquí con nosotros en el envío de Expresión Viva. Para cerrar, comentarles que las actividades que tenemos pensadas para este resto de semana y para la próxima. Este viernes tenemos una actividad acá en Expresión Viva, es el cierre del concurso Notas en Cuarentena, que pues, ya llega a su fin de convocatoria y de recepción de textos. Este viernes 15 a las 6 de la tarde vamos a tener el espacio. Vamos a estar con la chica del colectivo cultural Agúzate, haciendo una actividad pues, de lectura, un poco parecida, me parece, a la primera actividad en conjunto. Ese va a ser por allí el espacio el viernes. Y el próximo martes vamos a estar con Paola Gutiérrez y José Campo, autores de este libro, Huacari, y de Totujandi, que también lo tenemos acá. Entonces, para que se anime, la voz, obra de Cali Comics, es un libro muy bello, forma parte de Estímulos, forma parte de los libros, de nuestro stock de libros de acá, de la librería Expresión Viva. Sin dejar de resaltar, de irnos a la librería, a pesar de que no tienen las puertas abiertas, tal vez, haciendo domicilios de Cali, con regularidad todos los días, y tenemos pues una variedad interesante para las personas que quieren leer, todo correcto, infantil y juvenil, como se ha venido haciendo, pero también en la literatura regional. En ese sentido, muchísimas gracias, buenas noches para todos, y muchísimas gracias por acompañarnos, y seguiremos, bueno, de aquí nos viendo en esta misma plataforma el viernes 22. Listo, muchas gracias a ustedes. Nos vemos pronto. No, muchísimas gracias, muy buenas noches, hasta luego.